Las fuerzas ucranianas consiguen avanzar sobre el terreno entre 200 y 1100 metros en varios segmentos del frente de Bakhmut. Son palabras que ha pronunciado hace unos minutos la viceministra de Defensa ucraniana. Insiste en que Kiev ha pasado a la ofensiva, esa contraofensiva de la que tanto se ha hablado en estas últimas horas en la zona este del país. Además, se agrega que las fuerzas rusas han pasado a zona defensiva y tratan de mantener sus posiciones en el frente de guerra. Rusia estima ahora que las inundaciones por el colapso de la presa de Kayovka, al que hemos asistido estos últimos días, va a aumentar durante los próximos 3 y 10 días. Va a seguir aumentando ese nivel del agua. Se pronostica que los elevados van a llevar a algunas partes de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, a quedar anegadas bajo el agua y que van a continuar así durante 10 días más tras la destrucción de la presa de Novakayovka. Esto cuando Reino Unido también, por su parte, prevé más inundaciones ante el deterioro de la infraestructura. El Ministerio Británico de Defensa ha advertido en un comunicado de este miércoles que es probable que la estructura ucraniana atacada este pasado martes se siga deteriorando, causando más y más inundaciones. De momento se mantienen los cruces de acusaciones por ver quién ha destruido este embrace. La OTAN, por su parte, prepara grandes maniobras aéreas en una demostración de fuerza a Rusia. Alemania se prepara para acoger maniobras aéreas que serán las más grandes de la historia de la Alianza Atlántica. Toda una demostración de intenciones con la que pretende así la OTAN impresionar a sus aliados y posibles adversarios como Rusia. Esto lo publican varios funcionarios alemanes y estadounidenses que han hablado con diferentes medios europeos. El ejercicio Defensor Aéreo 23, que es como se va a denominar este conjunto de operaciones, va a comenzar de aquí a una semana. Va a incluir 10.000 participantes y 250 aeronaves de 25 países diferentes que van a responder a un ataque simulado a un país miembro. OTAN, solo Estados Unidos va a enviar 2.000 soldados de su Guardia Nacional Aérea y unas 100 aeronaves para las maniobras de instrucción. Y sanciones de las que volvemos a hablar en las últimas horas por Estados Unidos y a más de una docena de personas y entidades chinas de Hong Kong e Irán, incluido el agregado de defensa de Teherán en Pekín, entre acusaciones de haber ayudado a adquirir piezas y tecnología clave para el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance, los hipersónicos que anunció hace unos días Irán. Movimiento que llega precisamente después de esto, de que el gobierno de este país presentara el primer balístico hipersónico de fabricación nacional capaz de penetrar los sistemas de defensas antimisiles y viajar a 5 veces la velocidad del sonido. El anuncio del misil, que dará a la República Islámica una ventaja militar sobre el terreno, llega en un contexto de tensiones crecientes con Estados Unidos por el desarrollo del programa nuclear de Teherán y el día siguiente también de que Irán anunciara la intención de reabrir su embajada en Arabia Saudita 7 años después de que se cerrara por la ruptura de lazos diplomáticos entre las dos potencias regionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siguen los avances en el frente de guerra. Las fuerzas ucranianas han conseguido en estas últimas 24 horas el avance entre 200 y 1100 metros en varios segmentos en la zona de Bakhmut. Lo ha anunciado la viceministra de Defensa de Kiev, que insiste también en que por su parte han pasado a la ofensiva. Se mantiene esa contraofensiva de la que tanto han hablado los ucranianos en estas últimas horas, al menos en la zona este del país. Se agrega por su parte que los rusos se están replegando, pasando a la defensiva y tratando de mantener las posiciones ganadas hasta ahora en el frente de guerra durante estos últimos 15 meses. Por su parte, es Moscú quien estima que las inundaciones por la ruptura de Novakayovka van a aumentar entre los próximos 3 y 10 días. Se pronostica que los niveles elevados de agua en algunas partes de la región de Jersón, en el sur de la República Ucraniana, van a continuar durante al menos una decena de jornadas más después de la destrucción de esta presa en la zona que conectaba con la península de Crimea y que suministraba agua potable a varias de las localidades
de este territorio. Esto también cuando el Reino Unido lanza más avisos sobre esas inundaciones por el deterioro de la presa, de esa infraestructura crítica. El Ministerio Británico de Defensa ha advertido en los últimos minutos de que es probable que la estructura ucraniana, atacada ayer martes, se siga deteriorando en los próximos días, causando más y más inundaciones. De momento, los conteos oficiales hablan de 80 localidades completamente anegadas por el agua y más de 16.000 personas por el lado ucraniano que han tenido que ser evacuadas, junto a 22 que son las que calcula el gobierno ruso. La OTAN prepara también grandes maniobras aéreas, ahora una demostración de fuerza a Rusia. Los aliados no se rinden y Alemania se prepara para ser el escenario de todas estas operaciones, para acoger esas maniobras aéreas que serán las más grandes de la historia de este bloque, de esta alianza militar de hasta ahora 31 socios. Toda una demostración de fuerza que pretende impresionar así no solo a los posibles adversarios, no solo a Rusia o a China, sino también a los propios aliados. Esto lo han comentado con varios medios occidentales, funcionarios alemanes y estadounidenses. El ejercicio, que recoge el nombre de Defensor Aéreo 23, va a comenzar de aquí a unos días. La semana que viene va a incluir 10.000 soldados por parte de los aliados OTAN y 250 aeronaves, 25 países diferentes en su conjunto, que van a responder a un ataque simulado, un posible ataque a un país miembro OTAN. Solo Estados Unidos va a enviar 2.000 efectivos de su Guardia Nacional Aérea y unas 100 aeronaves para las maniobras de instrucción sobre el terreno. China, ahora el otro frente, reacciona a la destrucción de la presa en Ucrania. Desde el gobierno de Xi Jinping han expresado lo que aseguran que es para ellos una profunda preocupación por la destrucción de este territorio, no solo por la parte militar, sino también por los problemas humanitarios o medioambientales que se puedan causar. Dicen que la preocupación es precisamente por esto, por el impacto humano y económico junto al ecológico resultante, y Pekín hace un llamamiento a todas las partes tras esa reunión con líderes franceses de las que dábamos cuenta aquí en Negocios Televisión hace apenas unas horas, para que se respete el derecho internacional humanitario, para que se llegue a un pacto de paz político dialogado, que se haga todo lo posible para proteger a los civiles y a las instalaciones. Lo ha comentado en las últimas horas el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín, en el que también han dado cuenta de las posibles futuras alianzas con Rusia en el plano comercial. Son ahora nuevos satélites espías de Estados Unidos los que tratan de rastrear posibles amenazas chinas y rusas en órbita. En ese contexto recordamos de ese globo aéreo que estuvo sobrevolando varios silos estadounidenses militares hace apenas unos meses y que fue derribado por las fuerzas especiales de la Casa Blanca justo en el momento en el que China sí que había admitido que era suyo. La Fuerza Espacial estadounidense está preparada, dice ahora, para ponerlos en órbita, para poner en órbita estos satélites de aquí a no mucho, este mismo verano. Más detalles, Marta Vilar. Estados Unidos está listo para lanzar este verano una constelación de satélites para rastrear vehículos espaciales chinos o rusos, por ejemplo, globos espía, que ya saben que uno de ellos, uno chino, estuvo circulando por el espacio de Estados Unidos hace algunos meses, que potencialmente podrían desactivar o dañar objetos en órbita. Esto es el último paso en esa creciente competición espacial entre las superpotencias. La red de satélites se va a llamar Silent Barker, ladrador silencioso, si lo traducimos al castellano, y sería la primera red en completar los sensores terrestres y los satélites de órbita terrestre baja, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Los satélites se van a colocar a unos 35.400 kilómetros sobre la Tierra y, bueno, también a la misma velocidad, por cierto, de rotación de la Tierra, lo que se conoce como órbita geosincrónica. La Fuerza Espacial de Estados Unidos asegura que esta capacidad permite indicaciones y advertencias de amenazas contra sistemas de Estados Unidos de alto valor y que va a brindar capacidades para buscar, detectar y rastrear objetos desde el espacio para detectar de forma oportuna las amenazas. Gracias, Marta. En unos minutos volvemos contigo. Mientras tanto, el plano empresarial, la ofensiva empresarial sigue surgiendo de Estados Unidos hacia China. Jamie Dimon, de nuevo, el consejero delegado de JP Morgan, el que dice
que se está siguiendo por parte de Washington la estrategia correcta con China. El consejero delegado de la mayor entidad bancaria del mundo cree que está bien enfocarse en la seguridad nacional y trabajar solo junto a los aliados, pero también hay que hacerlo de la mano de la comunidad empresarial. El empresario, el ejecutivo, dice que la administración Biden está haciendo las cosas correctas en este momento en el que, recordamos, precisamente Dimon ha sido uno de los que ha descartado esa carrera, las presidenciales, de aquí a no mucho, de aquí a 5 años, cuando termine en el 27 su mandato frente a JP. Considera Dimon que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero también otros homólogos suyos, altos diplomáticos occidentales, se están enfocando en cuestiones de interés vital, como la seguridad nacional, esas tierras raras de las que depende en gran parte la transición energética, por lo que pueden atraer a la hora de desarrollar nuevos productos y tecnología, pero también los semiconductores, los microchips, mientras intentan abordar prácticas, dicen, comerciales injustas. Dimon insiste en que esto lleva tiempo pasando y que la política de Estados Unidos respecto a China no debería ser flor de un día, que debería tener en cuenta cosas amenazantes, no ha dicho cuáles, para poner en marcha estrategias a largo plazo. Lo dice justo después de haber hecho un viaje a China en los últimos días, en los que también ha aterrizado en Taiwán para tratar de mantener relaciones con la zona comercial de este territorio. La Unión Europea ahora también está estudiando la posibilidad de pasar a la acción con China de prohibir obligatoriamente a los Estados miembros el uso de empresas que puedan suponer un riesgo para la seguridad en sus redes 5G. Empresas con nombre propio, la China, Huawei, entre todas ellas. La medida corresponde a la creciente preocupación en Bruselas por el hecho de que algunos territorios, de que algunos socios del bloque estén retrasando la adopción de medidas al respecto, según está informando a esta hora de la tarde también Financial Times. En 2020, recordamos, la Unión ya comentó que los diferentes socios pueden restringir o incluso excluir a varios proveedores de 5G que consideren de alto riesgo. Ha sido siempre el caso de Huawei, el nombre que ha estado sobre la mesa, de las partes principales de su red de telecomunicaciones, resistiéndose, eso sí, a la presión de Washington para una prohibición total de las telecos chinas. En una reunión celebrada el pasado viernes, de la que se da cuenta ahora por este diario británico, el responsable de industria de la Unión, Thierry Breton, aseguró que solo un tercio de los países del bloque comunitario había aplicado prohibiciones a Huawei en áreas críticas. Washington hace unos meses acusó a esta misma empresa de ser una organización criminal que estuvo robando a los estadounidenses y violando las sanciones en contra de Corea del Norte tras realizar varias declaraciones falsas al FBI. Sanciones de las últimas horas por Estados Unidos, en este caso a más de una docena de personas y entidades ligadas a China, a Hong Kong, pero también a Irán, y este es el caso más reseñable porque se incluye al agregado de defensa de Teherán en Pekín, entre acusaciones de haber ayudado a adquirir piezas y tecnología clave para el desarrollo de misiles balísticos de este país del centro de Asia. Movimiento que llega justo después de que el gobierno de este territorio, el iraní, presentara, ayer mismo dábamos cuenta de ello aquí en Negocios Televisión, su primer misil balístico hipersónico de fabricación nacional, capaz de penetrar los sistemas de defensa antimisiles y viajar a 5 veces la velocidad del sonido. El anuncio de este misil, de esta nueva arma, que dará a esta República Islámica de Rashishi una ventaja militar, llega en un contexto de tensiones con Estados Unidos por el desarrollo del programa nuclear de Teherán, el que tanta suspicacia ha levantado en los últimos tiempos y sanciones ha dejado sobre la mesa, sobre todo económicas, para esta República Islámica. También llega la noticia, esta de las sanciones a China, Hong Kong e Irán, a varias personas y entidades ligadas a estos territorios por parte de Estados Unidos, justo la jornada posterior a que Teherán anunciara su intención de reabrir su embajada en Arabia Saudita, 7 años después de que se cerrara por la ruptura de lazos diplomáticos entre estas dos potencias occidentales. La reforma del precio voluntario del pequeño consumidor va a ser cuestión de días. El Ministerio de Economía de Nadia Calviño apunta a que estos cambios normativos están incluidos ya en el plan de adenda, en la adenda del plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se va a enviar a la Comisión Europea para su aprobación posterior en estos próximos días. Una luz verde que choca de frente con el momento en el que la Comisión da por finiquitada, lo comentábamos también en esta misma casa hace una jornada, la crisis energética, y después de remitir a los Estados miembros para que dejen de intervenir el mercado con medidas de emergencia y que se regrese al anterior estado justo antes del inicio del estallido de la guerra de Ucrania. La transición en Europa precisamente va hacia una economía neta cero, va a suponer más de 32 billones con B de Barcelona de dólares de inversiones en energía y tecnologías conexas de aquí a 2050. El último informe sobre este asunto que ha hecho público Bloomberg detalla una vía para que Europa, esto es un bloque que según la agencia está organizado por la Unión Europea, por el Reino Unido, por Noruega y también por Suiza, alcance las emisiones netas cero en 2050, seleccionando las soluciones, dice, que tengan un menor coste para descarbonizar cada sector de la economía. Según el texto, más de 2/3 son de inversión necesaria para conseguir una economía de energía neta cero en Europa que se sitúe por el lado de la demanda, lo que significa que el éxito de la transición va a depender en gran medida de los consumidores, de que adopten energías más limpias para suministrar electricidad a sus casas o vehículos y más rápidamente a lo largo de esta próxima década, de aquí a 2030. La energía limpia y la electrificación van a transformar, dice Bloomberg, el uso final de la energía en Europa. De hecho, en 2050 el viejo continente va a necesitar un 30% menos de energía para usos finales de los consumidores, gracias a la eliminación progresiva de procesos ineficientes basados en combustibles fósiles en favor de la electrificación y otras mejoras en eficiencia. La electricidad va a pasar a representar de aquí a no mucho solo el 20% del consumo, es decir, 2 de cada 10 gigavatios finales de energía. En la actualidad estamos al 46%. Un calendario que también se aplaza en Inglaterra, donde van a tardar 4.700 años en alcanzar el objetivo de energía eólica, según un último estudio que ha publicado una entidad británica. Cree que Londres no va a conseguir este objetivo, este punto final de parques eólicos terrestres, para alcanzar las cero emisiones netas que quieren en 2050 hasta el año 6723. El Instituto de Investigación de Políticas Públicas cree que es el tiempo que van a tardar en ser construidos por el ritmo que se lleva en estos momentos. Es un ejemplo extremo, eso sí, de cómo las reglas de planificación, las actuales, las impuestas por gobiernos nacionales en estos momentos, pueden retrasar el desarrollo de esa energía renovable hasta el punto de hacer que objetivos climáticos que se tienen previstos de aquí a no mucho, de aquí a apenas unas décadas, a 2050 se habla mucho, pero también esa Agenda 2030, sean imposibles de alcanzar a lo largo de la historia reciente. Apuntan a que las tasas de construcción actuales están tan lejos de proporcionar la energía eólica terrestre que se necesita para mantener una seguridad en la isla británica, como se estaba al inicio de la construcción del Stonehenge allá por el 2050 antes de Cristo. Al igual que muchos otros países de la región, el Reino Unido busca ser neutral en carbono para mediados de siglo, a medida que se aleja de los combustibles fósiles y se acerca a fuentes de energía renovables. Muchos hogares del país, recordamos, se enfrentan actualmente a una crisis por el incremento del coste de la vida, en gran parte por el aumento de los precios de la energía, por esos contratos que tienen firmados los departamentos del gobierno británico con las diferentes empresas suministradoras. Segundos para publicidad y seguimos en el repaso informativo a la jornada en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
Seguimos en este repaso a la jornada de negocios televisión. En unos instantes vamos a ir con ese repaso a las palabras de varios de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en esa reunión, en esa cumbre que ha habido para analizar la unión bancaria del viejo continente, también para la estabilidad financiera del bloque, aunque quien está hablando y por otros asuntos es Goldman Sachs, en este caso por parecidos, estima 3 nuevas subidas de tipos de interés para la Reserva Federal, cuando todo hacía pensar que se iba a poder parar ese incremento del precio del dinero en el otro lado del charco, en esa reunión que tiene el Comité de Mercado Abierto la semana que viene para decidir Jerome Powell si sigue con esa política monetaria restrictiva o no. Pues bien, cuando se especulaba con que se pudieran de hecho parar las subidas de tipos, Goldman Sachs va más allá y a contracorriente. Estima ahora 25 puntos básicos de subidas, no solo ahora, sino en las reuniones de julio, de agosto y de septiembre. Considera que la tasa terminal, dice esta entidad norteamericana, la tasa terminal va a estar en el 4,85%, en este caso por la Reserva de Australia, después de que el banco sorprendiera con 2 subidas consecutivas de tipos. En este contexto es cuando habla sobre Australia, en un momento en el que la compañía, si miramos a futuros dentro del S&P, estamos con una subida del 0,14% hasta los 4.289. Entre tanto, acuerdo clave entre las 3 instituciones europeas para la creación de un instrumento anticoerción que permitirá a la Unión Europea tomar represalias contra un socio que establezca medidas comerciales como un método de chantaje contra un miembro del club. Los legisladores han alcanzado el acuerdo con el caso de Lituania en mente, que sufre restricciones comerciales por parte de China después de que el año pasado permitiera la apertura de una oficina comercial de Taiwán que Pekín considera parte de su territorio. Ya solamente quedan algunas cuestiones técnicas por resolver, aunque el nuevo instrumento va a estar en marcha en otoño. Recientemente, Países Bajos ha adoptado una restricción de exportaciones a China siguiendo la estela de Estados Unidos, que algunos creen en Bruselas que puede provocar que Pekín tome represalias. En el nuevo marco, los Estados miembros van a tener que decidir en conjunto si las medidas que está tomando un país tercero pueden ser consideradas una coerción comercial. En ese caso, se permitirá a la Comisión Europea tomar represalias, como el establecimiento de varios aranceles. España es el único país del sur de Europa que no ha perdido la parte de préstamos del llamado mecanismo de recuperación. En relación a nuestro PIB, somos los que menos hemos recibido. Al añadir los préstamos a las subvenciones, Italia ha obtenido ya un apoyo superior al 10% de su Producto Interior Bruto, el doble que Madrid, que es el más adelantado en recibir este tipo de fondos, aunque el último del sur en el apoyo global. Bruselas asegura que 7 países han pedido ya unos 200.000 millones en préstamos frente a 0 euros, España y el resto. El problema, que cuanto más se tarda en pedirlos, más caros son por la fuerte subida de los tipos de interés que se han registrado en el último año y a la que estamos asistiendo. Y tras el giro hawkish de ayer del Banco Central de Australia, que subió sus tipos 25 puntos básicos contra todo pronóstico, este miércoles la atención se centra en el Banco de Canadá, que va a comunicar su decisión de tipos de aquí a no mucho, 4 de la tarde hora peninsular española. En principio el consenso no espera cambios, pero como se vio en la jornada de ayer, hay margen siempre para sorpresas. Raquel Rero. Así es, si ayer el Banco de la Reserva Federal de Australia elevaba por sorpresa el precio del dinero de manera inesperada hasta ese 4,10%, hoy nos vamos a fijar en lo que hará el Banco de Canadá a las 4 de la tarde hora española. El organismo australiano argumentaba que la inflación en el 7% es aún demasiado alta y que pasará algún tiempo antes de que vuelva a su rango objetivo. En el caso canadiense, si nos fijamos en el último dato de IPC disponible, se sitúa en el 4,4%, la tasa general es un nivel más bajo al de otras regiones, pero suponía ese 4,4% la primera aceleración de la inflación en Canadá desde junio de 2022. Aún así, el consenso del mercado no espera que el Banco de Canadá mueva ficha. Creen que ese aumento del IPC no va a ser suficiente para obligarlo a subir los tipos y la entidad, sin embargo, pues parece que está más preocupada por un mercado laboral ajustado, es decir, por esa dificultad para cubrir vacantes y por el elevado crecimiento de los salarios que puede conducir a una mayor inflación. Pero como vimos ayer, hay margen para sorpresas y los inversores deben contemplar la posibilidad de que haya una subida de 25 puntos básicos. Este además es un banco central que nos tiene acostumbrados de vez en cuando a las sorpresas y hemos visto ya algún cálculo en el mercado. Hay un 25% de probabilidades de que haya un aumento de tipos. Nos fijamos en el Banco de Canadá no solo porque sea el protagonista de esta jornada de miércoles, sino porque se está utilizando junto a lo de ayer de Australia como termómetro del mercado, de lo que podríamos ver la próxima semana cuando tenemos reunión de la Reserva Federal
Federal de Estados Unidos el martes y miércoles, y con el jueves, que será el turno del Banco Central Europeo. Para que veamos lo importante que es lo de hoy, vamos a fijarnos en un gráfico que nos muestra la correlación de las tasas de inflación entre Estados Unidos y Canadá. Estas líneas históricas nos muestran, con el registro de datos históricos del Banco Mundial, cómo están estrechamente relacionadas las tasas de inflación de ambos países. Y de hecho, si nos fijamos en las subidas de tipos que hemos visto desde 2022, también hay cierta similitud en los movimientos que toma el principal banco central de Estados Unidos con su homólogo canadiense. En el caso de la FED también hay bastante popularidad sobre la posibilidad de que se pausen las subidas de tipos la próxima semana, pero ojo porque, como hemos contado aquí en Negocios, los buenos datos del mercado laboral de Estados Unidos la semana pasada podrían darle a la FED más argumentos para que suba tipos, aunque sea a finales de este verano. Y en cuanto al Banco Central Europeo, nos quedamos con las últimas declaraciones de Christine Lagarde esta misma semana y hoy mismo, hace apenas un ratito, de Isabel Schnabel. Ambas vuelven a insistir en la necesidad de llevar el precio del dinero de la eurozona a niveles suficientemente restrictivos para lograr el objetivo de inflación en ese rango del 2% del Banco Central Europeo. Se esperan 2 subidas más del precio del dinero en junio y julio. El debate está en torno a si serán 25 o 50 puntos, con esos 25 puntos como la principal opción que se está barajando. Gracias, Raquel. Pendientes de esa decisión del Banco de Canadá, lo comentábamos hace unos instantes, subida de 25 puntos básicos en julio, en agosto y en septiembre, pero no por parte de la FED, sino por parte de la Reserva Federal de Australia. El Banco Central de este territorio oceánico incrementaba los tipos de manera sorpresiva ayer en 1/4 de punto porcentual. Goldman Sachs ahora lo que estima es que va a suceder lo mismo en las 3 próximas reuniones, próximo tridente de subidas de tipos en Australia, que va a endurecer aún más las condiciones de acceso al crédito en esta de las principales economías del continente oceánico, también que va a tener repercusiones por las relaciones comerciales que tiene con otros socios europeos, pero también con los del continente asiático. Estados Unidos es foco de atención a esta hora de la tarde por una entrevista que ha dado, que está sucediéndose en la CNBC por la secretaria del Tesoro Janet Yellen. Ha comentado la responsable de las finanzas estadounidenses que es el momento en el que todavía tienen que mantener unos cambios en su política de estabilidad financiera, en un momento en el que dice no le gustaría ver de nuevo amenazado el sistema bancario estadounidense tras esos colapsos que hemos visto en los últimos tiempos por parte del Signature Bank, de Silicon Valley Bank, allá por el 10 de marzo, pero también con esa compra forzada del First Republic por parte de JP hace menos semanas. Concretamente dice Yellen que el nivel de capacidad actual de liquidez y de capital de la industria bancaria estadounidense sigue siendo fuerte, y que también estamos en una situación en la que es consistente el gasto del consumidor, que ha seguido creciendo de manera sólida, aunque se están viendo ciertas áreas de la economía en la que se están desacelerando. Los ingresos, apunta Yellen, deben ser parte de la discusión actual por parte de los diferentes organismos que gestionan la política económica estadounidense. En tema macro habla de posibles problemas en el sector inmobiliario, y por parte de la liquidez de la industria bancaria comentábamos Yellen en la CNBC comentando que se mantiene una sólida fortaleza de capital por parte de las entidades que quedan en pie en Estados Unidos, no solo las gigantes, sino también esas regionales, que son las que han preocupado en las últimas horas con esas ventas de activos que vimos, por ejemplo, en el último caso sobre el PacWest. Precisamente hoy ha hablado también sobre estos colapsos bancarios Luis de Guindos, el que es vicepresidente del Banco Central Europeo. Ha citado lo rápido que caen las entidades hoy en día después de la crisis regional en Estados Unidos, y revela que en la actualidad esa rapidez de colapso bancario es 5 o 10 veces mayor incluso de lo que lo había sido hace tiempo, con esa crisis financiera que hubo en el 2008 y que llevó a todo por delante. Lo ha hecho en una conferencia anual conjunta, la del Banco Central Europeo junto a la Comisión sobre Estabilidad Financiera. Escuchen lo que decía el español. The rapidity that a bank can be emptied in modern times has increased, I don't know whether 5-fold or 10-fold, but has increased quite a lot. So liquidity in the solution delivered by the European Central Bank, I think that it will be very important. The only thing is that according to our regulations and the treaty, in order to deliver liquidity, what we need is our guarantees. We need guarantees that can be delivered by the ESM, and good quality guarantees.
So I think that this is something that has to be put forward by the Council, by the European Commission, and to be decided. I think that it would be key. It would be an element of, let's say, reassurance. Comparecencia en la que también ha estado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en este caso hablando sobre el euro digital, sobre esa stablecoin, refiriéndose a las críticas de que se emita esta moneda por parte del supervisor europeo, que servirá, dice, para controlar, entre acusaciones de que servirá para controlar los movimientos de los ciudadanos. Dice la española que no es para tanto, no es tanto el hecho de saber quién hace qué cosas, sino que la narrativa debería ir más en línea, a su juicio, según el discurso que tienen que seguir los medios de comunicación y también algunos de los representantes políticos, debería ir la narrativa, a juicio de Calviño, más en la línea de que va a beneficiar a las empresas y los ciudadanos. That it's not so much about who does what and what are the technical details, but rather how do we develop a narrative that explains what the vision is about the digital euro and how this is going to have a positive impact on European companies and citizens. Esto es lo que comentaba Calviño, mientras que en el sector empresarial la inestabilidad sigue siendo marca de nuestro país a las puertas de esa celebración de las elecciones generales el próximo 23 de julio de manera acelerada por el presidente Sánchez tras el colapso del Partido Socialista en la mayoría de las municipales y autonómicas, en la mayoría de las regiones del país. Pues bien, en este clima de empresarial tensos, otras compañías siguen a la familia del Pino, a los de Ferrovial, y se van de España. Ahora es el Fondo Valenciano de Capital Riesgo First Drop el que anuncia que se va a establecer su sede en otro sitio en Europa, en Luxemburgo concretamente. En el caso de esta compañía, este vehículo de inversión para startups de impacto en fase inicial apunta a que el objetivo principal de la mudanza es facilitar la operativa internacional, es decir, no tener el corsé de algunas de las legislaciones nacionales para poder operar en otros territorios, como lo que alegó en su día Ferrovial, esa fusión inversa con su filial internacional, radicada en Países Bajos, y con el objetivo a largo plazo de pegar el salto de cotización a Estados Unidos, donde en estos momentos está la mayor parte de su negocio core. Una razón muy similar a la esgrimida por Ferrovial, precisamente la que utiliza el Fondo de Capital Riesgo Valenciano, el First Drop, que justificó el cambio de sede social para facilitar esta operativa de cotización en Nueva York, pero no solo, también por la interconexión que había entre la bolsa de valores de la capital estadounidense, la capital al menos económica, aunque de esta manera no parece que el gobierno haya conseguido frenar el mal clima inversor imperante en España desde hace casi ahora un año. Los impuestos extraordinarios a la banca, las eléctricas, el decreto antiopas, las constantes amenazas a nuevos impuestos de los socios de coalición, también el acoso a Ferrovial o la ley de la vivienda, no ha hecho más que sembrar dudas entre los inversores españoles y también los extranjeros, que en parte son a los que querían atraer en un primer momento con ese cambio de proyección internacional por parte de España. Asistiendo, todavía estamos a la preapertura en Nueva York, estamos viendo varias cotizaciones de futuros, en este caso en la bolsa de valores, con compras muy planas, eso sí, para el S&P 500 del 0,08%, las subidas hasta los 4.287, el Dow Jones, el industrial, mantiene la cota de los 33.500, cuando hemos conocido las últimas de las referencias macro de la jornada, balanza comercial del mes de abril, exportaciones e importaciones que van al alza. En el caso de las exportaciones recortan. Más detalles, Javier del Valle. Efectivamente, Javier, balanza comercial en Estados Unidos, y lo que vemos es una caída de esta balanza comercial. Se vuelve más negativa, o lo que podríamos decir absolutamente lo mismo sería un incremento del déficit. Sabemos que un país que importa más de lo que exporta está en déficit en su balanza comercial, y por tanto el déficit está incrementando en los Estados Unidos a medida que esta balanza comercial se hace de nuevo otra vez más negativa. Salen menos 74,6 mil millones. El dato, para que se hagan una idea, del mes pasado era de menos 60,6 mil millones revisado, así que todavía más negativo que el dato del mes pasado. Se esperaba, eso sí, que cayese la balanza comercial hasta menos 75,2 mil millones, así que un poco mejor del pronóstico que se esperaba en cuanto al déficit, pero el déficit incrementa con respecto al mes anterior por un poco más de 14.000 millones de dólares.
¿Qué ha pasado para que el déficit incremente en los Estados Unidos? Bueno, pues que como bien has dicho, Javier, las exportaciones caen un menos 3,6% en el mes. Duro golpe para las exportaciones, que también hemos visto duro golpe para China durante el día de hoy. Menos 7,5% caían las exportaciones en términos interanuales, menos 3,6% para Estados Unidos. Se quedan en 249.000 millones y las importaciones suben un 1,5%, 323,6 millones. De ahí que el déficit haya incrementado, de ahí que la balanza comercial se haya hecho más negativa hasta los menos 74,6 millones. A ver. Pues con eso nos quedamos, con ese incremento de déficit comercial por parte de Estados Unidos. Gracias, Javier del Valle. Si ayer eran las previsiones del Banco Mundial, hoy han sido para la economía general las de la OCDE, las que se han hecho públicas. Y ojo, porque las previsiones de crecimiento se revisan al alza, como ya lo hizo el organismo en marzo. Los expertos creen que se han moderado algunos riesgos que enturbiaban hasta ahora la coyuntura económica, como el tirón de precios de la energía o la reapertura de China tras la larga hibernación, aquella que tuvo por la política COVID-0 durante 3 años diferentes. Las tasas de crecimiento en su informe de perspectivas económicas, según la OCDE, son relativamente bajas si se comparan con las que había antes de la crisis de la COVID-19 y además hay nubes en el horizonte, y esta es otra de las palabras, de las metáforas que utilizan, nubes en el horizonte, porque la inflación subyacente, de la que ya llevan alertando semanas los bancos centrales, sigue elevada porque las subidas de los tipos de interés ha puesto en evidencia, dicen, las vulnerabilidades de los mercados financieros. El informe calcula que la economía mundial concretamente va a crecer un 2,7% este año, una décima más de lo que se había anticipado hace unos meses y 5 más que en noviembre. Para el 24 se espera una ligera aceleración, en este caso hasta el 2,9%. En cualquier situación, todavía por debajo, eso sí, de las estimaciones del 3,4% que hubo de media entre 2013 y 2019, justo antes de la llegada de la pandemia. Y de aquí a no mucho, la fuerza laboral alemana, ojo con esto, también va a dejar de crecer o incluso ya podría haberlo hecho. Los modelos del Instituto de Investigación del Ejecutivo Germano apuntan a que ese va a ser el punto culminante del superciclo económico que ha transformado a este país hasta locomotora europea durante los últimos años, tras la caída del telón de acero en el 91. Sin un cambio importante, la fuerza laboral de Berlín, la de Alemania, se va a reducir drásticamente en los próximos años, socavando el crecimiento económico, aumentando las presiones inflacionistas y presentando desafíos especialmente difíciles para las empresas manufactureras germanas, que son la columna vertebral de la economía más grande de Europa. De hecho, la economía más grande de Europa, que hace unos días entraba en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de retroceso en su economía nacional. Durante la próxima década, en Alemania, la oferta laboral se va a reducir en 3 millones de personas, o lo que es lo mismo, un 7% al menos, que los alemanes que se jubilen sean reemplazados por una afluencia significativa de inmigrantes, porque ahora mismo los alemanes jóvenes no son tantos como los que se van a jubilar. Solo para mantenerse plano, el país necesita 400.000 recién llegados al año, una cifra que se alcanzó en varios momentos de esta historia reciente, cuando la migración a Alemania se vio impulsada por parte de refugiados provenientes de países como Siria o como Ucrania, también en tiempos anteriores, como los españoles durante la Guerra Civil. Hoy los datos macro nos hacen mirar, en todo caso, a China. Allí las exportaciones se han contraído en mayo mucho más deprisa de lo esperado, mientras las importaciones amplían sus descensos ante las sombrías perspectivas de la demanda mundial. La que es la segunda economía más grande del planeta creció más de lo previsto en el primer trimestre gracias a la solidez del consumo de servicios, también a la acumulación de pedidos tras años de interrupciones por la COVID, pero la producción de fábricas, la parte manufacturera, se ha ralentizado a medida que han ido subiendo los tipos de interés o la inflación ha reducido la demanda, no allí, porque el Banco Central, el PBOC, es un banco realmente intervenido, sino la demanda que ha reducido por parte de Estados Unidos o de Europa. Las exportaciones se desploman, un 7,5% interanual en mayo. Son datos que se han mostrado por parte de la Oficina de Aduanas China, en la que se habla de una caída muy superior a esas 4 décimas previstas y lo que se corresponde como el mayor descenso desde enero. Las importaciones, por su parte, también se contraen, lo que indica cierta tensión en el incremento del consumo interno del país. Más lentamente, se contraen un 4,5%, más lentamente del descenso del 8% previsto y la caída del 7,9% del mes de abril. Pero
en este caso vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá en esta recuperación truncada porque llama la atención cómo a principios de año se daba por segura la recuperación económica de China después de que el país abriera sus fronteras tras la férrea política COVID-0 en la que llevan tiempo inmersos con los límites geográficos clausurados para evitar una nueva propagación de la pandemia. Pero ¿cuál es el problema que le ha surgido en los próximos días? Porque los datos económicos no son malos para China, pero el problema es que tampoco son todo lo buenos que se preveían en un primer momento. El crecimiento económico que reflejaba su PIB durante el primer trimestre fue bueno. De hecho, China creció a un ritmo del 2,2 y a un 4,5 si lo comparamos en términos interanuales, pero sin embargo se habla de que la recuperación está titubeando, que está siendo truncada con algunos números que no son decepcionantes en esencia, pero sí malos, simplemente porque no es lo que se esperaba registrar por el mercado. La actividad manufacturera del país a finales de mayo retrocedió por segundo mes consecutivo, mantuvo contracción, 48,8 puntos, antes estaba no muy lejos, en los 49. Esta es una de las patas de las que cojea el sistema de Xi Jinping, pero no solo, es una situación en la que la producción industrial o el crecimiento de la inversión en activos fijos son dos de los datos que más se han alejado de las expectativas del mercado, con unas ventas al por menor que también decepcionan en su día, pero en menor medida en este caso. Esto no es extraño, de hecho tiene cierta coherencia y vamos con ello. Con este proceso a medio gas de recuperación del dragón dormido, el sector terciario, los servicios han sido un repunte, pero la industria sigue soportando unas presiones sin precedentes en el corto plazo. Se ve truncada esa vuelta a la normalidad, esa heterogeneidad entre servicios e industria, con una tasa general de desempleo que tampoco es mala del todo. Se ha reducido hasta el 5,2% en abril, desde el 5,3% anterior. El problema, el juvenil, el desempleo juvenil está en máximos históricos, por encima del 20%. Esto muestra que la economía china todavía lucha por absorber nuevos trabajadores, en otros sectores escasean y probablemente refleja que persiste un débil sentimiento de contratación entre las empresas privadas. En el caso del mercado inmobiliario, también se habla de recuperación desde esos miedos del colapso por Evergrande, aunque todavía la demanda sigue siendo insuficiente. Se espera que haya apoyos públicos, aunque todavía queda tiempo por delante para que se vean los efectos, dicen, sobre la economía real. En unos instantes seguimos, pero antes publicidad en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos mirando a Asia porque el atracón de oro de China se extiende ya por 7º mes consecutivo. China aumenta en mayo sus reservas de oro durante esta zona del ejercicio, lo que indica una fuerte demanda continua de metal precioso por parte de los bancos centrales. Concretamente, el gigante asiático aumentó las tenencias de este metal precioso en unas 16 toneladas, según ha hecho público el Banco Popular de China en un comunicado esta misma mañana. Las existencias totales superan ya los 2.000
las 2.000 toneladas tras sumar unas 144 desde noviembre hasta el mes pasado. Los bancos centrales compran en estos últimos tiempos volumen récord de oro. El año pasado las naciones acumularon este metal precioso en medio de una incertidumbre creciente geopolíticamente hablando y una inflación global obstinada. Si bien las compras ceden abruptamente en el primer trimestre del ejercicio, el Consejo Mundial del Oro, los observadores de este metal esperan que las compras se mantengan sólidas en lo que viene. Alrededor de una cuarta parte de los bancos centrales tienen la intención, dicen, de aumentar sus tenencias durante el próximo año en medio del creciente pesimismo sobre el futuro papel del dólar estadounidense. De aquí a unos minutos va a tener también, vamos a dar relevo en plató a Conexión